Quiero invitar a hermano Eri para que predique la palabra de Dios esta mañana. Bueno, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da, el privilegio de estar acá nuevamente. No sé si ustedes escucharon, pero debería ser importante para nosotros el anuncio de que en China ya se prohibió toda promulgación del cristianismo en internet e incluso la promulgación abierta. Si en China usted predica el evangelio en las calles o trata de influenciar a los niños y a los jóvenes, usted tendrá problemas con el Estado chino. Así que creo que estamos en tiempos difíciles. Costa Rica es un país bendecido, no hay persecución, pero en otros lugares sí. Entonces creo que deberíamos aprovechar el privilegio que tenemos y ser luz a las naciones. Amén. Vamos a ver un poco aquí las diapositivas que tenemos ahí en la presentación, de un poco de lo que hacemos, el ministerio que realizamos para el Señor, yo y mi familia. Es un privilegio que podamos hacerlo. Entonces, para presentarles un poco más o menos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos enfocados este 2025-2026 y también que ustedes puedan saber cómo ha venido el ministerio hasta ahora. Bueno, espero ahí que las diapositivas se puedan mostrar de manera completa. No sé si ahí están, porque creo que hay que expandirlas. Ajá. Vamos a ver si pasa aquí. Ok, para ver. No. Vamos a ver. Lo estoy pasando yo con él. Ok, sí. Ok, bueno, vamos a ver. Ahí vamos a tratar. Ok, bueno, somos familia Hernández Ledesma. Somos misioneros de Costa Rica, no en Costa Rica, sino que somos misioneros de Costa Rica. Y de verdad que estamos agradecidos con el Señor. Siempre hacemos una presentación. Esta presentación va a mantenerse de aquí 2025 y 2026. Y bueno, yo y mi familia, ¿verdad? Que realizamos, ahorita hay una presentación acerca de eso. Algunos ministerios, ¿verdad? De los que realizamos, sería evangelismo, ¿verdad? Capacitaciones, la predicación, ¿verdad? Escuela dominical, ministerio en la radio, consejería, discipulado y viajes misioneros, tanto fuera como dentro del país, ¿verdad? Por la gracia de Dios trabajamos en distintas áreas, en el evangelismo, en capacitaciones, en la predicación y todas estas que hemos mencionado. Entonces voy a hacer mención de estos en las siguientes diapositivas. Entonces, si gusta, Alvarito, podemos ir bajando ahí. Esto es sobre nosotros. Bueno, creo que está un poquito por demás decirles, ¿verdad? Yo, mi esposa, Kimberly, mis hijos, Yadiel, Jaden y Tamara, ¿verdad? Todos los conocen acá, entonces creo que eso estaría ahí, ¿verdad? Una de las cosas que realizamos es evangelismo personal y en masa, por la gracia de Dios. Ahí en la parte derecha tenemos una imagen. Esto fue hace poco en un viaje misionero a Panamá, ¿verdad? Donde estuvimos predicando el evangelio ahí en la zona indígena. En cuanto al evangelismo personal, ¿verdad? Por la gracia del Señor hemos tenido el privilegio de poder llevar el evangelio de forma personal a cada persona, desde el servicio por medio de nuestra iglesia local, ¿verdad? Que apoyamos al ministerio, ¿verdad? Cuando nos es posible, ¿verdad? Vamos y compartimos las buenas nuevas y también con los amigos y conocidos, ¿verdad? También lo hacemos a través de Sígueme Costa Rica, que Sígueme Costa Rica es un ministerio que apoya a la iglesia local y es un ministerio que ayuda en diferentes aspectos para poder hacer evangelismo, discipulado, también estudios bíblicos, instituto bíblico y demás, y somos parte de este ministerio, ¿verdad? Y lo hacemos también de manera intencional como creyentes. Ahora sí, ¿verdad? También tenemos el evangelismo en masa, ¿verdad? Como vamos a ver ahí en algunas imágenes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios,
y las oportunidades en el ministerio. Hemos predicado a grupos grandes en colegios, escuelas y la vía pública dentro y fuera del país. En cuanto a esto de la predicación en masa, estábamos haciendo cálculos y yo creo que en el transcurso de 2 años hemos predicado a más de 25,000 personas el Evangelio. Entonces vamos a escuelas, colegios y tenemos alrededor de 1,000 jóvenes, 700 jóvenes, 800 jóvenes, y yo doy gracias a Dios por eso. Es un gran privilegio, es una gran oportunidad. Países como Costa Rica, Panamá, Honduras, incluso Honduras, Guatemala, son países que son abiertos al Evangelio, y uno de los países que se está volviendo muy difícil es Nicaragua. Aunque usted no lo crea, desde que usted cruza la frontera, por solo usted ser tico, usted tiene graves problemas. Podemos pasar ahí, vamos a ver si las logro pasar así, para ver. Ok, sí. En la forma de evangelismo personal, ¿verdad?, que realizamos, ahí tengo algunas imágenes. Tengo unos amigos, ¿verdad?, que son, puedo decir que han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, les he predicado al Señor Jesucristo, pero no son practicantes, ¿verdad? Entonces tengo tiempo con ellos, nos reunimos y salimos y los he invitado y los he incitado a hacer la obra de Dios. Y las imágenes que tenemos arriba es que yo con mis amigos me he puesto de acuerdo y hemos hecho comida y nos hemos ido a repartir a los indigentes, y aprovechamos el tiempo y cuando tenemos el grupito predicamos el Evangelio. En la parte de abajo están ahí, en esta foto solo guapos, ¿verdad? Para que sepa, en esta foto estamos aquí los de la iglesia, ¿verdad?, que salimos a predicar el Evangelio con el hermano Álvaro, ¿verdad?, que está a cargo del Ministerio de Evangelismo, y todos apoyamos. Mi esposa allá con Vicky, con Vilmita, allá también está Jeremy hablando con un señor. Esta es la parte de evangelismo personal que tratamos de hacer fuera de la iglesia también. La siguiente, ¿verdad?, también aquí tenemos, bueno, un ejemplo de cuando salimos a las escuelas y a los colegios. Aquí estábamos en Moravia. Allá arriba también en una escuela en la zona, creo que si estoy bien, en la zona sur, ¿verdad?, que es allá en Buenos Aires, Punta Arenas. Y aquí en este lado derecho, ¿verdad?, que fue que salimos como iglesia, misiones a Cartago, el día de la romería, a repartir tratados, que creo que fue una experiencia muy bonita para todos juntos, ¿verdad? Y ahí están todos los hermanos de la iglesia que fuimos la otra vez, y ahí está todo el grupito. Y vea qué bonito, nos vemos todos con la camisita, ¿verdad?, para que otra vez tengamos camisita y nos animemos a poder salir juntos a hacer la obra de Dios. ¿Cuál es el fin? Yo creo, y también aprovechando el tiempo, el fin o el propósito del mes de misiones. ¿Cuál es el fin y el propósito del mes de misiones? Que nosotros como iglesia nos involucremos. No es que llegamos a un mes, qué bonito, ahí en el mes de misiones, sí, escuchamos misioneros y ya, seguimos el mes como todo. No, es que como iglesia nos animemos a hacer esto, a hacer luz a las naciones, ¿verdad? Ahí tengo algunas imágenes de algunos colegios, y tenemos colegios, hemos ido a colegios nocturnos donde tratamos con personas mayores de edad y luego con jóvenes también. Hay algunas fotos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que tantos jóvenes puedan escuchar el Evangelio. Hay mucha cantidad de jóvenes que prestan atención, y hay muchos otros que se mofan, que hacen burla y que están en otras cosas. Y eso nos demuestra a nosotros la necesidad de predicar a Cristo, principalmente nosotros a nuestro círculo de influencia, ¿verdad? Pero muchos de estos jóvenes, hemos visto personas jóvenes tomar decisiones, acercarse, decirnos: necesito ayuda, yo estoy en un problema de droga, ¿qué puedo hacer? ¿A quién tengo que buscar? Entonces de verdad que es una enorme bendición, y doy gracias a Dios que nos da el privilegio de poder ir y predicar el Evangelio a tantos jóvenes, ¿verdad? Capacitaciones, evangelismos y estudios bíblicos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad también de realizar esto, la capacitación de evangelismo, ¿verdad?, a través del Ministerio Sígueme Costa Rica. Estamos orando para mediados del mes de noviembre. Se abrió un ministerio de Sígueme en Guatemala, y todo el grupo está pidiéndonos que si podemos ir y entrenarnos de evangelismo personal, ¿verdad? Entonces en esta parte de capacitación me correspondió a mí preparar todo el estudio, la capacitación, las diapositivas. Entonces, si es la voluntad de Dios, podríamos bajar a Guatemala para entrenar un grupo que se va a dedicar a alcanzar los perdidos en Guatemala, como lo hace Sígueme en Costa Rica, ¿verdad? Llevamos a cabo el entrenamiento a creyentes en evangelismo personal y métodos de evangelismo, ¿verdad? Fuimos a Cartago y utilicé el método de la botella, ¿verdad? Está evangelismo ilustrado y entre otros, esos también los enseñamos. Y nos enfocamos en enseñar a cada creyente a predicar el Evangelio 100% bíblico, ¿verdad? Y estudios bíblicos, por la gracia de Dios también, en Sígueme Instituto Bíblico, me pidieron que si podía ayudar como profesor de Instituto Bíblico. Entonces he llevado alrededor de 3 materias este año, me queda todavía una materia más, y estamos enseñando la palabra de Dios
a jóvenes que están tomando decisiones por Cristo. Miren, otra cosa que también quiero aprovechar con esto, con el tiempo, cuando yo estudié en Instituto Bíblico habíamos alrededor de 15 jóvenes. Hoy difícilmente los jóvenes toman una decisión para estudiar la Biblia. Cada vez hay menos jóvenes que dicen yo quiero ser pastor, menos personas que dicen yo quiero ser misionero. Entonces es preocupante y de verdad que oramos al Señor para que personas puedan tomar decisiones por Cristo, para prepararse para la obra misionera. También aquí hay unas imágenes, ¿verdad?, de la capacitación de evangelismo que realizamos en Panamá. Entrenamiento, le enseñamos a los indígenas también cómo hacer evangelismo ilustrado para ir a las calles y luego fuimos y lo hicimos nosotros para que ellos vieran cómo es que se hace, ¿verdad? También tenemos ahí la parte de clases magistrales, donde también yo me encargo de la parte audiovisual, entonces manejo todo lo que es transmisión en vivo y todo lo que es el audio y demás, y nos enfocamos también en dar clases, traemos pastores y predicadores de afuera, de otros países, que con muchísimos años de experiencia también en el ministerio, entonces es una bendición también poder servir y ayudar en esto. La predicación expositiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Creo que es lo que nos hace falta hoy en las iglesias, ¿verdad? Y no qué dice el hombre. Entonces en esta parte, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de predicar desde hace mucho tiempo en San José, en Sarchí, en Panamá, en Buenos Aires, en la zona sur, en nuestra iglesia y también en Heredia, ¿verdad? En Mercedes Norte. También he tenido la oportunidad de predicar y entre otras cosas, otros lugares más, ahí tal vez limite un poco las fotos, entonces esto es lo que hacemos también, predicación. En la parte del servicio de la escuela dominical, yo empecé siendo maestro de escuela dominical con niños de 9 a 12 años y ahora que ya mi esposa es la que está sirviendo en la escuela y con Tamara, damos gracias a Dios también por eso, es parte de lo que hacemos en el ministerio, aquí en la iglesia y ahí están los niños más guapos de Heredia, ¿verdad? Que son los de nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias al Señor por ellos. Y vean, hermanos, un ministerio como este es importantísimo. Educar a nuestros niños con una mente y un concepto bíblico, ¿verdad? Entonces, la labor que hacemos aquí, todos los que trabajamos para el Señor, ¿verdad? Esto es una parte en la que nosotros apoyamos, ¿verdad? Pero es una obra en conjunto, creo que es importante. Ver a Jaden hablar de la Biblia, hablar de la oración, ver a Yadiel hablar de cosas de la Biblia, eso nos anima también, porque sabemos que la iglesia está haciendo la obra, ¿verdad? Entonces ellos reciben mucha información de afuera del mundo y ¿quién nos está instruyendo en la palabra del Señor? Nuestra responsabilidad como padres en primer lugar, pero también aquí que es un lugar donde ellos se apartan del mundo y se relacionan con otros niños cristianos, es muy importante. Ministerio en la radio también, ¿verdad? Esta es una radio online, ahorita que se está dando la oportunidad de generar radio a nivel nacional. Sígueme Costa Rica está tratando de alcanzar una frecuencia, ¿verdad? Aunque se está pidiendo mucho dinero por esto, pero de forma online tenemos ministerio en la radio, entonces aquí yo, gracias a Dios, sirvo como locutor, ¿verdad? Y ahí tenemos a varios invitados, entonces predicamos temas de edificación cristiana, distintos temas, por la gracia de Dios también pudimos abrir la página de YouTube, entonces usted encuentra ahí temas de edificación cristiana, muchísimos, ahí yo creo que hay más de 100 videos, pero están en audio, ¿verdad? Y tenemos también invitados de afuera, entonces en este ministerio alcanzamos alrededor de 1000 personas alrededor del mundo, a veces nos ha escrito gente de la India, gente de Japón, personas que están allá viviendo, que hablan español, o personas que están aprendiendo español, entonces es una enorme bendición. Hay gente que nos escribe también a nuestro WhatsApp personal, personas que nos hablan acerca de cómo muchas de las enseñanzas les ha ayudado y les ha animado a seguir adelante. Ahí tenemos algunas fotos, ¿verdad? De lo que hacemos en la radio. Allá tengo al pastor Jeremy, véalo, lo habíamos invitado allá a la izquierda también, hablando del tema de la apostasía, que de hecho tienen tenemos unos temas pendientes. Ahí está abajo el hermano Diego Calvo de Limón, allá está Tamara que me ayuda con la parte de visual, ella transmite por Facebook con OBS. Ahí está arriba mi amigo Oscar, que tenemos un estudio del Evangelio de Juan, y ese estudio sí lo hacemos en vivo. Lo hacemos en vivo. Me gustaría también poner a Osquitar en oraciones. Él tuvo una operación en corazón abierto y no está muy bien de salud todavía, se está recuperando. El programa está pausado porque no me he sentido en ánimo seguir sin él, ¿verdad? Y yo le he tomado mucho aprecio y mucho cariño, él es muy noble y pido al Señor que le dé fuerzas para seguir adelante. Él dice que el Señor nos tiene que dar hasta el 2050 porque vamos lerdísimo con el Evangelio de Juan. Allá está Rogelio, viene de Panamá, vino desde Panamá para estudiar y está en Instituto Bíblico, ahí está conmigo, lo estoy entrenando en la radio para que sepa cómo utilizar la radio.
y abajo otras personas invitadas ahí también que tenemos. Discipulado bíblico. Esto es un tema importantísimo, también realizamos discipulado bíblico. Esta es una de las primeras familias que discipulamos, ¿verdad? Y de verdad que damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder ayudar a las personas en algunos temas de la edificación cristiana. Algunos no necesitan las primeras bases, necesitan temas más profundos, entonces muchas veces se vuelve más que un discipulado, también un estudio. Es una bendición, y ahí tenemos algunas personas más o menos de las que hemos tenido. Me faltan algunas personas, matrimonios que hemos aconsejado como Esteban y Johanna, entre otros, pero no nos daría tiempo como estar poniendo tanto, pero ahí tengo los más que agregué ahí. Sheila, ahí está al principio con Vivi, ¿verdad? Ahí tenemos también a Raquel, su familia, a Angie, su familia, la familia de Vanessa, y ahí tengo 2 fotos de una familia, ¿verdad?, que es con los que estamos ahorita, que pasamos un buen tiempo, que es don Carlos y su familia. En la primera foto está Vinicio, Silvia, Marquitos, don Carlos, Meli, y allá también con el hijo don Carlos, que a veces se nos agrega al grupo y es de bendición y pasamos un muy buen tiempo. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder influenciar o apoyar a los hermanos en el discipulado bíblico. Y también el Ministerio de Visitación, que empezamos hace poco. Somos muy poquitos, entonces el ministerio ahorita está en pausa. Hemos visitado casi a todas las hermanas y a todos los hermanos y estamos viendo las necesidades, ¿verdad? Personas que se tengan que visitar. Entonces ahí iniciamos, fuimos y hicimos la primera ronda a todas las familias de la iglesia. Y ahí estuvimos en algunas casas, y también el Ministerio de Visitación. Si vamos y predicamos el Evangelio, una persona recibe a Cristo, tratamos de conciliar una visita. Entonces hay algunas fotos de las hermanas que trabajan también en el ministerio. Ahí está Sheila, está Vanita, ahí está la hermana Vicky, está Viviana, Kim, Michelle y Alvarito. Estamos ahí los que vamos siempre, Jeremy, y los que vamos a hacer el tiempo de visitación. De aquí queremos salir con el ministerio de discipulado, que es en el que ya estamos trabajando, ya estamos cerquititica de empezar. Entonces yo sé que va a ser una bendición para cada uno de ustedes. Hermanos, también si nosotros queremos llegar a esto, necesitamos también del apoyo de ustedes. Entonces esperamos que personas puedan estarle visitando, pero también discipulando pronto. Y la distribución de material bíblico, que también es una enorme bendición. Estoy tratando de ser muy rápido porque hay muchas cosas. Allá en aquel lado, en esa foto, tengo a 2 hermanos. Este peloncito que usted ve ahí, ellos 2, y el hermano, bueno, el otro también está pelón, el señor mayor. Pero este muchacho joven, peloncito, él se llama Johan Montet, y ellos 2 son de Suiza. Por la gracia de Dios, yo estaba en Instituto Bíblico, me senté en una banca y me topé a ese hermano, ese adulto mayor, Frederick Tapernux, y hablando con él, teniendo una discusión acerca de Biblias, él me dijo: ¿cuántas Biblias necesita usted? Y él me habló del precio, porque ellos trabajan para ediciones bíblicas, y al final el hermano me las terminó donando. Así tenemos como 4 años en que ese hermano me dona material bíblico y lo envían desde Suiza. A veces dura 4 meses porque a veces viene en barco. Entonces, ese hermano que usted ve ahí, Johan Montet, él y su familia trabajan específicamente en el Ministerio de Ediciones Bíblicas. Y si usted lo ve sin cejas y sin pelo, es porque hace poco tuvo un problema de cáncer y lo operaron. Yo creo que tenía cáncer de tiroides, o no sé, específicamente no recuerdo bien qué era lo que tenía. Y así como andaba, estaba recién operado hace unos meses y llevando tratamiento. Y desde allá viajó a Costa Rica porque él está interesado en distribuir la palabra de Dios. Y muchas veces la gente no sabe. Yo le doy una Biblia a una persona y las personas ni siquiera saben desde dónde viene esa Biblia, quién ofrendó para esa Biblia. Entonces la distribución de material bíblico es una enorme bendición. Yo traigo aquí a fin de año La Buena Semilla, que es como un tiempo devocional gratuito. A mí me lo regalan, yo lo regalo, yo no cobro por eso. Lo que gracias recibiste, de gracia darlo. Y yo no voy a cobrar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es una bendición. Dios abre puertas. Y ese hermano hace poco vino, esa foto es reciente, él vino, habló conmigo y me dijo: Eddie, ¿qué necesita usted? Yo le dije: yo necesito al menos 100 Biblias por año, porque las donamos. Y entonces él se comprometió en ayudarme con eso. Y aquí hay un poco de lo que hacemos, ¿verdad? Esas son unas fotitos recientes. Esta es una hermana en Guararí, Vilma. Ella me comentó que estaba empezando a hacer unas reuniones en su casa, y entonces donamos material bíblico para niños, Biblias para adultos, y entonces tratamos de apoyar. Ahora, estas Biblias llegan a estas personas que realizan evangelismo en sus casas. Esto no es una iglesia, no es un ministerio. Ella dijo: yo quiero reunir a los de mi comunidad y compartirles la palabra de Dios. Y ella me escribió y yo le dije: hermano, ¿usted ocupa Biblias? Y entonces compartimos Biblias.
A los niños, le pregunté, ¿tiene material bíblico para niños? No tengo. Bueno, recogimos hace poco que viene también un hermano J.T. Jenkins, ¿verdad? No sé el nombre de él muy bien, pero él también dona material bíblico, entonces ese material lo regalamos, para eso es. Entonces trabajamos también eso. Y viajes misioneros, por la gracia de Dios, hemos ido fuera del país, Panamá, Nicaragua, Honduras, y ahora oramos por Guatemala, ¿verdad? Y hay unas fotos trabajando en la zona indígena, piso de tierra, ¿verdad? Honduras, colegios, escuelas, iglesias, y por la gracia de Dios estamos trabajando mucho en eso. Y también viajes misioneros ahora dentro del país que estamos alcanzando. Aquí está la actividad con Jonathan que hicimos en Tobosi, y estoy orando, le comentaba a Jeremy, tengo algunos hermanos, otro en Limón, entonces ojalá Dios nos permita alcanzar este concepto misionero como iglesia y animarnos a ir y predicar las buenas nuevas. Ya sea si usted habla con una persona o que entregue un tratado, usted está haciendo misiones. Mi profesor de evangelismo, siempre lo digo, era un borracho, alcohólico, estaba en el suelo tirado un día, alguien se preocupó en dejarle un tratado en el bolsillo, se levantó, vio el tratado y él dijo, yo necesito a Cristo. Ha predicado en más de 40 países. Entonces no dudamos del poder de la palabra de Dios. Un tratado, la mano que la dio es suficiente porque esa persona obedeció el llamado del Señor, ¿verdad? Y esta ya sería el final. Esta es nuestra visión, ¿verdad? Este 2025, 2026 deseamos seguir creciendo en nuestra comunión con Dios. Entendemos que en grados de importancia esto está en primer lugar para poder dar un servicio a Dios fiel y de buen fruto, ¿verdad? Nos proyectamos a las misiones y el ministerio de la enseñanza. Esperamos poder impactar la vida de los creyentes para seguir los pasos de Cristo y también la vida de los incrédulos para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Aquí algunos motivos de oración, ¿verdad? Crecimiento espiritual, sabiduría por mis estudios. Dios está abriendo puertas, algunas puertas se han cerrado, ¿verdad? Y estamos en proceso de espera con esto, ¿verdad? Servicio en el ministerio, también pedimos oración por esto y también por la parte del sustento económico. Una gran parte del sustento económico, por lo general, tratamos de alcanzarlo para ir a las misiones. A veces se pone muy complicado, no alcanzamos el sustento, entonces algunos viajes, por ejemplo, el viaje pasado a Guatemala no pudimos asistir, pero sabemos que Dios está en control. Una parte tenemos y lo hacemos de esa manera, logramos sostener el sustento, y la otra parte lo conseguimos trabajando, ¿verdad? Así como hacía Pablo, dijo un momento, todos me han abandonado, solo la iglesia de Filipo me ha sustentado, pero él dijo que trabajó con sus manos. Entonces, gracias a Dios me ha dado algunos talentos. Entonces, cierta parte podríamos decirlo hacemos bivocacional, es decir, trabajo y servimos y estudiamos, y yo no sé dónde el Señor le da el tiempo a uno, pero lo logramos. No nos hemos quedado sin comer, Dios es bueno y seguimos creyendo en que Él nos va a sostener. 7 años sirviendo al Señor a tiempo completo por fe, y hasta la fecha Dios sigue siendo Dios, entonces estamos agradecidos por lo que Él nos permite realizar. Creo que lo más importante, como decimos, oren por nosotros para seguir creciendo. Y una de las cosas que yo creo que es importante es cuando usted está sirviendo, usted está trabajando, el diablo también, y pasan muchas cosas. Entonces creo que necesitamos madurar. Servimos al Señor, somos una familia imperfecta que amamos a Dios, pero Dios nos ayuda a seguir adelante, así que pedimos sus oraciones por el ministerio y también por muchas cosas que vienen para este 2026, que estamos orando y pidiendo mucha dirección a Dios por esto. Más adelante les avisaré de algunas cosas que están sucediendo, las he hablado con el pastor y esperamos en Dios que Él nos dé dirección para con esto. Y ahí estaríamos, creo que falta la última y quedó ahí, o no sé si ya quedó, pero bueno, es más que todo la información de nosotros. Ajá. Ok, y ahí estamos. Hace poco que celebramos aquí el 15 de septiembre, muchas gracias hermanos, todos vestidos ahí de típicos. Estamos muy agradecidos con que hayas tomado un poco de tu tiempo para conocer un poco más de nosotros y el ministerio que realizamos aquí en Costa Rica y fuera del país. Agradecemos mucho tu apoyo constante en oración por nosotros y la obra que realizamos de forma breve, ¿verdad? Compartimos un poco de información del ministerio. Si deseas mayor detalles, por favor escríbeme y con gusto tendremos a disposición todos los reportes del 2025 de cada mes y también del ministerio de años atrás. Siempre enviamos un boletín misionero cada mes con lo que estamos haciendo. Y bueno, hermanos, que Dios los bendiga enormemente, un fuerte abrazo, y ahí estaríamos con esto, ahí el contacto a nosotros, que siempre lo compartimos. Y bueno, esta es la obra del Señor que realizamos y damos gracias a Dios por eso. Amén. Creo que el tiempo me dio y va muy rápido, pero estamos porque también vamos a compartir un poco el mensaje del Señor. Hermanos, por favor, oremos para que el Señor siga obrando
esto es solo un poco de lo que una persona hace. Hay muchos misioneros sirviendo, hay personas pagando un precio aún mayor. Yo veo estas cosas y yo digo, nosotros tenemos mucha facilidad. Porque si usted se junta con otros misioneros y escucha historias de personas sirviendo en Gaza o en países de difícil acceso como la China y demás, yo digo, Señor, nosotros no vivimos nada. Entonces, ore por misiones y ore por personas que han tomado la decisión de servir al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y también apoye, hermano, porque esto es importante, apoye las misiones. Vamos a tener un tiempo para orar y vamos a estar ahí en la palabra de Dios y vamos a ver ahí las diapositivas de la predicación del sermón de este tiempo. Gracias, Padre. Te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Somos tan bendecidos, Señor, de tener la libertad de culto. Y ahora, Padre amado, queremos pedirte que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón una carga para poder aprovechar la libertad que tenemos. Que podamos ver el tiempo de congregarnos, Señor, como un deleite, como un regalo, Señor, tan invaluable, Señor, que no se compara con lo que este mundo nos puede dar. Al congregarnos, Señor, abrimos tu santa palabra, inspirada por tu Santo Espíritu, moviendo, Señor, a los autores bíblicos a dejarnos un mensaje claro acerca de cuál es tu propósito para nosotros. Somos débiles, somos pecadores, pero somos amados, perdonados y justificados en la sangre del Cordero. Y esa es razón suficiente para estar aquí. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, y que no sea, como siempre digo, Señor, un sermón más, una prédica más, una enseñanza más que podemos escuchar, ya sea aquí o cotidianamente, sino que tú realmente toques nuestro corazón para servirte, para buscarte, para amarte, para tomar decisiones, para dejar de ser inconstantes, sino entender la gran responsabilidad que nos has comisionado como tu pueblo, tu iglesia. Así que pon esa carga en nosotros, dirígeme a mí con tu Santo Espíritu, pon el denuedo que necesito y toma el control de la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí y que el diablo no pueda robar la semilla que tú quieres plantar en nuestros corazones para que en tu tiempo dé fruto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, vamos a estar ahí en Hechos capítulo 13 y vamos a ver las diapositivas ahí si aparecen de la enseñanza, las siguientes. Vamos a probar. Ahí estamos. Y el título de esta enseñanza es El enfoque de un sermón misionero. Ahora, si usted dejó ahí en la casa los frijoles encendidos, ya se le quemaron. Céntrese aquí, escuche la palabra de Dios. Si usted tiene problemas, déjelos allá afuera. Si usted tiene preocupaciones, confíe en el Señor, escuche la palabra de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer, que es preparar nuestro corazón para inquirir la palabra de Dios y luego para cumplirla, como Esdras dice, Esdras 7:10, y luego para enseñarla. Así que vamos a ver el enfoque de un sermón misionero ahí en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 52. Y son bastantes versículos, pero ¿cuál es el enfoque de esta predicación, de este sermón? Pablo es confrontado por el Señor Jesucristo en camino a Damasco, tiene un encuentro personal con Él y el Señor trata con el corazón duro y religioso de aquel Pablo. Pablo se convierte al Señor Jesucristo y luego es abordado por Bernabé. Qué interesante, porque Bernabé, quien inicia primero, quien tiene un corazón para el Señor, quien es lleno del Espíritu, un hombre lleno de sabiduría, ve a Pablo, ve lo que Dios ha encomendado a él y lo ayuda a crecer. Y luego aquí, en capítulo 13, vemos a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Muy conocido como Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos del versículo 1 al versículo 3 para que entendamos un poquito lo que está pasando. Pablo sale a su primer viaje misionero. Y dice aquí, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y esta iglesia de Antioquía es la iglesia central que comisiona a estos misioneros, a estos maestros de la palabra de Dios, dice profetas y maestros. Ahora, entiéndase por profetas, personas que predicaban con claridad la palabra de Dios. Entre estos tenemos a Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y aquí está Bernabé y Pablo, ¿verdad? Dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Qué importante.
dijo el Espíritu Santo. Entonces tenemos un grupo de creyentes y ¿saben cómo podríamos llamar a esta iglesia en Antioquía? La iglesia local de estos misioneros. Fueron misioneros comisionados por Dios, quien Dios dio autorización por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir y hacer la obra misionera. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un punto importante a entender es el Espíritu Santo quien nos llama, es Dios quien nos comisiona, y por lo tanto la perspectiva a los servidores debe ser: Dios lo envió. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí vemos a Pablo hacer misiones con Bernabé y van a su primer viaje misionero y llegan ahí a Antioquía de Pisidia, versículo 14. ¿Y cuál era una de las costumbres de Pablo cuando va a predicar? Él lo primero que hacía era meterse en una sinagoga para tratar de alcanzar a los judíos por los cuales él deseaba. Incluso dice él en sus cartas de Romanos que deseara ser anatema, maldito, con tal de que sus hermanos llegaran al conocimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y este amor y esta pasión llevó a Pablo primeramente a las sinagogas. Y la pregunta importante es: si el Señor comisionó a los apóstoles y comisionó a Pablo y a Bernabé para alcanzar a los perdidos, ¿por qué centrarse solamente en la iglesia judía? Bueno, este es el procedimiento. Primero se trató de alcanzar al pueblo judío, pero ¿sabe qué había entre el pueblo judío? Habían prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Era una persona que no era descendiente del linaje de Abraham por sangre, no era del pueblo de Israel, pero decía: yo adopto la religión judía. Yo voy a seguir al Dios de Israel, yo voy a seguir a Jehová. Y entonces Pablo alcanzaba tanto a judíos como a gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y cuando Pablo llega aquí a una sinagoga, los hermanos que están en la sinagoga le hacen la pregunta de que si ellos tienen alguna palabra de exhortación para ellos, ahí en el versículo 15, y les dice que hable. Y aquí Pablo va a dar uno de sus primeros sermones. Tenemos algunas descripciones de que él ya hubo visitado algunas sinagogas, pero este es el primer sermón escrito de Pablo aquí en el libro de los Hechos, y vemos el enfoque de un sermón misionero. No vamos a enfocarnos en la perspectiva de qué es lo que quiere decir cada uno de estos textos, sino cómo Pablo abordó la necesidad de predicar el evangelio y cuáles fueron los puntos en los que él se centró para predicar aquí a estas personas, y en su primer sermón misionero lo vamos a ver. Así que vamos a estar aquí desarrollando. El primer punto es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Así que lea conmigo versículos 16 al 23 y vamos a tratar de avanzar aquí un poquito. Entonces Pablo estaba ahí en la sinagoga y dice: levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y presta atención al versículo 23, dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál fue el enfoque de Pablo cuando estaba entre el pueblo judío? Que usted entienda cuál es el enfoque de un sermón misionero. Pablo no quiso enfatizar en la grandeza del pueblo de Israel. Pablo no quiso enfatizar en la elección del pueblo de Israel, sino que él quiso enfatizar de la descendencia de y conforme a la promesa. Si usted va a Génesis capítulo 3:15, ahí salen un poquillo distorsionadas las citas, pero espero que las pueda anotar. Si usted va a Génesis capítulo 3 y versículo 15, Pablo va al principio. ¿Y por qué era tan necesario que fuera al principio? Porque Pablo quiere hablar de la promesa, lo que conocemos como el protoevangelio, es decir, la primera mención del evangelio.
Pablo es enfático en mencionar la realidad de nosotros los hombres que estamos muertos en delitos y pecados. Cuando el hombre peca y cuando el hombre falla al desobedecer la ley de Dios, cae en pecado y por lo tanto está expuesto a la muerte, a la condenación, vemos las misericordias de Dios a través de la promesa de Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que del linaje de los hombres levantaría uno que vencería con poder. Desde aquel entonces la humanidad se ha dividido en dos grupos, y yo quiero que usted entienda esto que es importante. El pueblo de Israel, en un pueblo como sí mismo, el cual Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, no inició la obra de Dios desde Abraham, sino que inició desde la promesa que le hizo a Eva a través de la simiente. Y lo que Pablo trata de hacer es decirle al pueblo de Israel, sinagoga de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios. Quiero que entiendan algo específico: hemos sido puestos para luz a las naciones. El pueblo de Israel se había sumido en su propia verdad de que ellos eran únicos, los electos, los elegidos, los únicos por los cuales Dios podría hacer algo. Y eso me lleva muy claramente a mí a Deuteronomio. Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7 y versículo 6. La promesa de Dios es esta. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo no enfatiza y dice: vosotros sois el pueblo escogido, sois elegidos, a ti debe ser inclinada toda nación, hacia ti debe venir todo pueblo. No fue el énfasis del sermón misionero de Pablo. El sermón misionero de Pablo se centró: ¿sabes qué, Israel? ¿De qué trata todo esto? Trata de una persona, y es del Señor Jesucristo. Desde el principio hasta ahora todo apunta hacia la promesa del Señor Jesucristo. Y Pablo toca este tema tan importante, y vamos a Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Qué tenía de bueno Israel? ¿Qué proezas podía haber hecho Israel para que Dios dijera: este es el pueblo que yo quiero, este es el pueblo que yo necesito? Ninguna, hermanos. Dice versículo 6: porque tú eres pueblo santo, es decir, apartado para Dios. No era un pueblo intachable, es que santo significa que Dios tomó a Israel y dijo: yo te he tomado para mí, para mis propósitos. Jehová tu Dios te ha escogido, ¿para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Porque Israel era muy bueno? No. ¿Porque en Israel habían grandes dones y grandes talentos? No. Dice versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué los escogió? Versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, ¿qué es lo que estaba tratando de enfatizar Pablo? Ustedes fueron escogidos con un propósito específico. Era para que toda la humanidad entendiera que se había dividido en dos grupos. Pueden haber chinos, indios, árabes, alemanes, ticos, nicaragüenses, estadounidenses, todas las razas, todas las señas que usted se pudiera imaginar. Pero en el momento que Adán pecó, la humanidad se dividió en dos grupos, dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Y qué es lo que quería Pablo que se centrara? A los israelitas, aquellos que les había predicado este sermón: no se trata de ustedes, se trata de Dios, se trata del Cristo, se trata de la predicación para todos. Vaya ahí conmigo a Juan capítulo 8, versículos 42 al 44. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Cuando Jesús viene a su pueblo, es interesante esta conversación, porque el pueblo de Israel confronta a Jesús diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, somos los elegidos, somos los del linaje especial, somos los que Dios cogió, somos los que Dios llamó. Jesús, tú no sabes con quién estás hablando con los hijos de Abraham. ¿Sabe lo que les dijo Jesús aquí? Versículo 42, Jesús entonces les dijo, Juan 8, 42, busca ahí esa cita, Juan 8, 42, 44.
Entonces, dice aquí Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ¿qué? Me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y vea qué importante, porque aquí Jesús hace la división de la humanidad en dos grupos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la humanidad, sin importar etnia, sin importar cultura, se dividió en estos dos grupos. Y esto es lo que el Pablo quería que ellos entendieran. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y vuestra elección, Israel, pueblo de Dios, ha sido para que ustedes sean un pueblo santo, un pueblo diferente, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y este es el enfoque de un sermón misionero. No enfatizamos en personas, no damos gloria a naciones, damos gloria al Cristo, al Dios fiel que prometió desde la simiente de la mujer traernos al que predicamos hoy, que es a Cristo y a este crucificado. Y qué importante esto, hermanos. ¿Cuál es el énfasis de nosotros como la iglesia? Porque Dios nos escogió como su iglesia, como un pueblo santo, como un pueblo apartado. Porque nosotros somos dignos, no lo somos. Porque somos mejores que los que están afuera, no lo somos. La gracia de Dios está sobre nosotros. La misericordia se extendió, ¿para qué? Para no jactarnos, sino para entender que Dios nos ha escogido con un propósito: ser luz a las naciones. Eso es el propósito de nosotros. Vamos a ir de vuelta a Hechos, capítulo 13, y vamos a seguir en los versículos 24 al 39. Importante, si usted quiere anotar esta cita, y por razones del tiempo, que es enemigo mío siempre, Gálatas 3, 6 al 18, Pablo clarifica cómo la línea de esta simiente, desde el Génesis, desde Eva, llegó al Cristo, y cómo Dios, por pura gracia, por puro amor, escogió a este pueblo Israel, ¿verdad? Y ahí usted puede anotar esa cita y puede ver eso, y cómo es que todos, a través de la fe en aquel que es la simiente, que es Cristo, podemos ser parte de su pueblo. Vamos ahí al versículo 24 al 39, y el siguiente punto que toca Pablo, como es debido, Pablo no solamente le hace ver la importancia de el cuales ellos han sido llamados, no le hace ver solamente la importancia de la fidelidad de Dios durante el tiempo hasta traer al Mesías, sino que les dice qué es lo que tienen que hacer. Y Pablo comprende que lo primero y lo más primordial es predicar las buenas nuevas de salvación. Así que el enfoque de un sermón misionero es que usted y yo nos preocupemos no solamente por enseñarle a la gente su necesidad, sus carencias, que no somos dignos, que no somos buenos, que no hay nada bueno en nosotros, y no, por lo tanto necesitamos al Salvador, y para eso predicamos las buenas nuevas. Y esto fue lo que Pablo hizo. No se fue a la ley, no se fue a debatir con los que más conocían la ley. Él dijo, y como dice en 1 Corintios, se ocupó de una cosa: predicar a Cristo y a este crucificado. Leamos versículos 24 ahí a 29, y lo primero que Pablo enuncia es la muerte del Cordero de Dios. Ahí en el 24 al 29 dice: antes de su venida, que dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Por qué incluir esta pequeña porción de Juan el Bautista en su sermón de Pablo? ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo? Estaba diciendo, el sentido de todos nosotros es, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cuando Juan el Bautista predicaba, él no decía, mírenme a mí, el gran profeta que soy. Él decía, mírenlo a él. Y el énfasis de este sermón era, pueblo de Israel, el Señor os envió a Juan el Bautista, al cual predicaba del Cordero de Dios, y les decía, arrepiéntase y vuélvasen a él. Versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotras es enviado, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vea qué interesante, porque dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y luego hay una coma y dice,
y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Habían judíos y gentiles. Y Dios estaba tratando de mostrarle a ellos, mira a la persona que tienes a tu lado, la salvación es para todo aquel que cree. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ¿qué dice? Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué dice? Las cumplieron al condenarle. ¿Saben qué? Tristemente, el Papa, uno de los papas anteriores, creo que fue, ¿cómo se llamó el Papa anterior? Francisco, en una de sus conferencias a nivel incluso televisivo, él dijo el fracaso de la cruz. Esta es la victoria de la cruz. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que le pasó al Cristo no fue que a Dios se le escapó de las manos. Estaba destinado, como dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, que su propio pueblo le rechazase y lo condenara, porque el Cristo debía morir para traer victoria a través de su muerte. No es el fracaso de la cruz. Predicamos la victoria en la cruz de Cristo. Y ese es el Cristo que usted y yo tenemos que predicar. Así que Pablo enfatiza primero en la muerte del Cordero de Dios. ¿Saben por qué es tan claro el Cordero de Dios? Porque decía, miren a Juan el Bautista. ¿Y sabe qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel podía entenderlo muy claro. Aquel Cordero que servía para expiar sus pecados, perdonar sus pecados, para estar en paz con Dios, estaba delante de ellos en la forma del Señor Jesucristo, aquel que había sido prometido desde el principio. Pero era importante y necesario que Él muriera. Así que predicamos la muerte, pero la victoria de Cristo a través de su muerte. Versículo 28 dice, y sin hallar en Él causa digna de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Él es justo. Y digo es porque Él está vivo. Amén. Él es justo. Y pidieron, dice aquí, a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El sermón que usted y yo hemos sido llamados a predicar es aquel Cristo que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, pero tan real que fue sepultado, fue visto. José de Arimatea dispuso su tumba para él, y esto hace que la muerte de Jesús sea real. Ahora, una pregunta importante: ¿cuál de los hombres que se ha levantado en esta tierra después del Cristo, después de haber sepultado, ha resucitado? Ninguno. Solo el cristianismo tiene una verdad fundamental como la resurrección. Y a esto es lo que vamos a ver el siguiente punto, la resurrección del Salvador, 30 al 31. Dice aquí, mas Dios, ¿qué dice? Le levantó de los muertos. 3 pasajes, uno dice, Dios le levantó de los muertos, el Espíritu Santo le resucitó y Él resucitó entre los muertos por sí mismo. Un gran ejemplo del obrar de la Santísima Trinidad. Versículo 31, ¿y sabe qué hizo además de resucitar? Dice, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En ese momento que Cristo resucitó, dice Pablo que había más de 500 testigos, de los cuales muchos vivían aún. Y Pablo lo que quería decir en énfasis en 1 Corintios 15 en adelante, los versículos del 15 en adelante, era este énfasis. ¿Sabe qué? Si usted quiere preguntar acerca del Cristo, vaya y pregunte, porque muchos viven. Ahora, si usted me pregunta a mí hoy, hermanos, si vamos y predicamos de ese Cristo, de cómo desde el principio Dios tiene un plan para redimirnos por causa de nuestro pecado, cómo en la muerte de Cristo hay victoria, cómo fue sepultado pero también resucitó, ¿cuál es la evidencia? Déjeme decirle que hay una evidencia muy grande y usted la puede tomar hoy, ahí sencillito. ¿Sabe dónde? De usted mismo. Porque si usted está aquí, usted es un verdadero milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Si yo estoy aquí es porque el Señor resucitó, y solo hay alguien que podría cambiar la mente, el corazón y la voluntad de hombres tan pecadores como usted y como yo, y es este Cristo resucitado. Nadie, dice el libro de Samuel, será fuerte por su propia fuerza. Yo a veces hago un autoanálisis y me veo en mi vida de pecado y yo digo, era imposible para mí. Pero cuando vine con fe y creí en Jesús, en aquel que murió, que fue sepultado, pero que resucitó, Él obró en mí. El Espíritu Santo vino en mí. Y si la gente me pregunta que es que paso mucho tiempo en oración, es que leo mucho la Biblia, sería un farsante. Porque es el Espíritu Santo que viene y mora entre nosotros, que produce el querer como el hacer. Y si leo y oro y busco, es porque Él mora en mí.
Un pecador perdonado que ha experimentado el poder milagroso de Dios en nosotros. Eso somos usted y yo. Y así que cuando apuntamos, ¿sabe qué dijo Pablo? No se trata de nosotros, se trata del Cristo. Así cuando nosotros predicamos, no se trata de nosotros, predicamos de Cristo. Sí, contamos nuestro testimonio, pero nuestro testimonio apunta hacia el testimonio más grande, es el Cristo, el que murió, fue sepultado y resucitó. Ese es un sermón misionero. Ese es el sermón que usted y yo hemos sido llamados a predicar. Así Pablo lo presenta. Por eso vamos a las buenas noticias acerca del Cristo. Y él lo dice en versículo 32 al 37. Y nosotros también, que dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Gracias a Dios por eso. Este hombre cobró valor y predicó el mensaje sin importar de la oposición. Versículo 33, dice aquí, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Qué dice? Resucitando a Jesús. Qué importante, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dice aquí, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice aquí en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el concepto? No permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en Salmo 16:10. ¿Y qué se refería? No permitirás que tu santo vea corrupción. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que resucitar al tercer día? Según la tradición y según también el estado biológico del cuerpo, después del tercer día, el cuerpo hiede. Por eso ahí viene el dicho, ¿verdad? A los 3 días, ¿qué? El muerto hiede, ¿verdad? Ya nadie lo quiere en la casa, es un que usamos nosotros. La idea de corrupción era que si Jesús hubiera pasado al 4.º día, su cuerpo hubiera entrado en estado de corrupción. Por eso Él resucitó al tercer día, para que se cumpliera el Salmo 16:10, por lo cual se dice que David permaneció, y por eso es que también incluso la resurrección de Lázaro fue incluso después del tercer día. Solo en Jesús se cumplió puntualmente esta promesa o esta profecía en Salmo 16:10. Y este Cristo, al cual usted y yo hemos sido llamados a predicar, fue el que predicó Pablo. Dice aquí versículo 36, porque a la verdad David dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, que dice, y vio corrupción. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando aquí? Había un corazón duro en estos judíos. No querían aceptar que aquel que había sido crucificado al madero era su Cristo, sino que decían, hemos de esperar a otro. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y vamos aquí, hermanos, porque esto es importante. El énfasis de la obra expiatoria de Cristo es aquí propiciación, expiación y justificación en Cristo. Si usted se ha dado cuenta, ¿cuál es el énfasis del sermón de Pablo? Predicó el evangelio a judíos y a gentiles. Mire lo que dice aquí, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pero ¿para cuánto dice? Para algunos. Dios dice ¿para qué? Todo aquel que cree. Qué importante, hermanos. ¿Por qué puse expiación, propiciación, expiación y justificación en Cristo? Usted debería tomar este sermón, debería tomar este mensaje en Hechos capítulo 13 y ver aquí una herramienta, una oportunidad en la que usted podría decir, este es el evangelio puro, el que Pablo predicó y el que yo he sido llamado a predicar. ¿Cuál es? Que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que Cristo hizo fue olor grato para el Padre, como cuando se sacrificaba el cordero en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que predicamos a este Cristo, el que Dios dijo, esto que mi Hijo hizo para mí me satisface, es propicio, acepto su pago en razón de toda la humanidad. Él tomó el lugar de todos los hombres y la expiación es, ya no hay pecado, ya no hay culpa, hay liberación. Usted y yo tenemos perdón de pecados por la obra de Cristo, y al final esto nos permite usted y a mí ser
justificados. La justificación es, podemos presentarnos con tranquilidad delante del Padre y decir, estoy aquí por Cristo, estoy limpio. Padre, soy justo porque lo que Cristo hizo se me ha sido atribuido. El término de imputación. Gracias Dios por Cristo y por lo que has hecho a través de Él. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Qué importante. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos, dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerdan que hablamos al principio que la humanidad se divide en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Con la muerte de Cristo, todo aquel que cree en Él puede decir, soy parte de la familia de Dios. Soy parte de ese grupo en el cual puedo decir, soy un hijo de Dios. La pregunta importante que deberíamos hacernos y que deberíamos hacerle a los demás ¿es usted un hijo de Dios? La Iglesia Católica afirma que todos somos hijos de Dios, pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y potestad de ser hechos, nacer de nuevo como hijos de Dios. Y este es el evangelio que usted y yo debemos predicar. Ahora, hay dos cosas que suceden aquí, hermanos, y con esto vamos aterrizando. El peligro del rechazo y la incredulidad. Así como usted y yo, hermanos, así como usted y yo nos vamos a enfrentar a esto, Pablo se enfrentó al rechazo. Si Pablo se enfrentó al rechazo, pero siguió con valor, significa que nosotros debemos de seguir con valor, aunque la gente y la religiosidad en el corazón de las personas nos rechacen. El primer punto es el peligro, el rechazo y la incredulidad. Tenemos aquí un punto muy claro, oídos sordos al anuncio del Salvador. ¿Cuántas personas hoy han tapado sus oídos para no escuchar el mensaje que puede traer vida, perdón y libertad a ellos? Esto le pasó al pueblo y es una advertencia para nosotros, al pueblo de Israel. Dice aquí, versículo 40, mirad. Esta palabra mirad es como decir, preste atención, despiértese. Pues, dice aquí, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. ¿Y sabe qué sucede cuando predicamos el evangelio? Hay personas que rechazan abiertamente el evangelio. No se vuelven amigos de nosotros, no se vuelven amigos de los cristianos, se vuelven opositores de los cristianos. Son hijos del diablo que están decididos a tomar cualquier acción para poner barreras para que usted y yo prediquemos a Cristo, incluso si están dentro de alguna religión. Vea lo que dice aquí, versículos aquí del 45 al 46. Dice aquí, leamos un poquito más abajo. Pero viendo los judíos, oiga usted, la muchedumbre que dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, para mí esto es una advertencia muy importante. ¿Para qué? Una necesidad porque usted tiene que congregarse. Porque hay gente allá afuera debatiendo y rebatiendo la fe cristiana. ¿Está usted preparado para presentar defensa con mansedumbre de la fe que usted una vez recibió? Hay oposición allá afuera y la vemos cada día. Así que el problema sería, hermanos, que el resultado terminaría en una dureza de corazón. El siguiente punto, ¿cuál es? Vamos a ver aquí, la evidencia de la aceptación del mensaje de salvación. Pero ¿qué sucede con aquellos que aceptan el mensaje del Señor Jesucristo? En primer lugar, hay una aceptación y una comprensión del mensaje de salvación. Vea lo que dice el versículo 42. ¿Sabe quiénes fueron los que atendieron el llamado? No fueron los judíos, no fueron aquellos elegidos desde la nación desde antes, no fueron aquellas personas que por mucho tiempo escucharon la ley. ¿Sabe quiénes fueron? Gentiles, personas pecadoras rechazadas por muchos. Se dieron cuenta que tenían la necesidad de un Salvador. Vea lo que dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿qué dice? Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Sabe para qué?
Porque la salvación es para todo aquel que cree. Vea lo que dice el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sabe quiénes son los que ocupan el evangelio? No son los que estamos aquí, porque ya aquí lo hemos escuchado, son los que están allá afuera. Son personas que están sumidos en el poder del maligno, que siguen viviendo una vida de pecado, que sienten que son indignos, que necesitan escuchar un mensaje de amor, que hubo alguien que podía condenarlos, pero que decidió amarlos, que tomó su lugar en la cruz, que resucitó por ellos y que está dispuesto a darles una vida nueva y un futuro cercano donde no habrá más pecado, más dolor ni más llanto. Esa gente necesita escuchar ese mensaje. Como iglesia tenemos que enfocarnos a eso. Esas son las misiones, luz para las naciones. Y la pregunta más importante es, ¿podría la gente de San Pablo decir, Iglesia Bautista San Pablo para Cristo es luz? ¿O podría decir, está en oscuridad? ¿Qué podría decir la gente de nosotros? Sí, yo considero que todos hacemos obra. Yo salgo, yo predico, yo evangelizo y cada uno de los que estamos aquí podemos hacerlo individualmente. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que lo hagamos juntos como iglesia. Que la gente vea al pueblo unido. Y que ellos vean que nosotros, a pesar de las diferencias, de las circunstancias, podemos vivir como hermanos, porque eso es lo que ellos manifiestan, que somos de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. ¿Usted ha visto una luciérnaga alumbrar una noche oscura? Una sola luciérnaga no hace nada, ve a miles. Eso somos nosotros, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Y si nos juntamos y somos luz para las naciones, alcanzaremos al perdido. Esto, hermanos, nos lleva a entender esto, Romanos 1:16. Vamos a ir a Romanos capítulo 1:16. Lo que dijo Pablo aquí muy claramente. Porque no, ¿qué dice? Me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Hermanos, el poder no está en nosotros. No es cuán hábiles somos para predicar. No es cuánto talento tenemos para hablar. No es cuánto de nuestros recursos invertimos. No es qué hacemos que le da poder al evangelio. El evangelio en sí mismo es poder de Dios. Y si usted confía en el poder del evangelio, usted va a ver personas venir a los pies de Cristo porque ha confiado en el poder de Dios a través del evangelio. Eso es lo que predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos. Dice aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias a Dios que el Señor nos miró también a todos nosotros y quiso salvación para todos nosotros. La pregunta más importante, hermanos, es, ¿qué estamos haciendo? Versículo 47. Y este versículo, hermanos, agarre su Biblia y ráyelo y ponga su nombre abajo de él. Ponga, yo Eddie. Yo Carlos, yo Elena, yo Kimberly, yo Liz, yo Sheila, yo Isabel, yo Álvaro. Así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿a quién nos ha mandado? A mí Eddie, a usted Álvaro, a usted Carlos, a usted fulano, sultano, mengano, que está hoy aquí. ¿Para qué? Te he puesto para luz de los gentiles. Ese es el enfoque de este mes, que podamos ser luz. Y cuando dice los gentiles también sería una traducción a las naciones. ¿Sabe qué, hermanos? Hay mucho por hacer. A fin de que seas, ¿qué? Para salvación hasta lo último de la tierra. Qué lindo venir delante de Dios y que le diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Un tratado que usted pueda entregar. Una vez que usted pueda decir, yo soy un pecador perdonado por Cristo Jesús. Puede ser lo que mueva el corazón de una persona a decir, yo necesito ese Salvador. Personas, aquí hermanos, muy importante, la difusión del mensaje de salvación. Punto número A, personas que se regocijan y glorifican la palabra del Señor. Hermano, si no hay en nuestro corazón un deseo por esto, no lo vamos a poder lograr. Vea lo que dice el versículo 48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Como nosotros debíamos hacer. Gracias Dios porque me has salvado. Me regocijo en tu salvación y glorifico tu palabra, Señor. Glorifico el mensaje que has traído. La palabra del Señor se refiere al mensaje que Pablo predicó.
Eso es lo que debería motivarnos a nosotros. Señor, ¿cómo he de quedarme con tan gran tesoro, con tan gran evangelio, con tan gran obra de expiación, contra este gran Salvador? ¿Cómo he de quedarme callado? Y dice aquí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué lindo este pasaje, porque sabe que Dios no solamente determinó a su pueblo Israel, sino que también determinó a las naciones. Él vio su salvación porque Él quiere que todos los hombres, que dice, procedan al arrepentimiento y gocen de la vida eterna. ¿Saben qué, hermanos? Qué importante, porque la salvación se extendió a los gentiles. Usted y yo estamos aquí porque Dios se dignó a mirarnos. La fe en Jesús nos hace parte de la promesa. El orden de Dios, el establecimiento de Dios fue que también la salvación alcanzase a los gentiles. ¿Sabe qué, hermanos? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? La fe en Cristo lleva a la difusión del mensaje. ¿Está usted predicando este Cristo? ¿Está predicando usted este mensaje con amor, con denuedo, con fidelidad, con pasión? Versículo 41, ¿qué dice? Y la palabra del Señor, ¿qué dice? Se difundía por toda aquella provincia. Nosotros estamos, ¿sabe qué? En la provincia de Heredia, y que puedan decir que San Pablo para Cristo corre y difunde la palabra del gran Salvador Jesucristo. Qué lindo que puedan decir, esta iglesia es luz en la oscuridad en que está Heredia, en la que está San Pablo, que nosotros podamos caminar con este sentir, hermanos. ¿Saben qué trae eso? Cuando usted hace la obra, cuando como iglesia nos unimos a hacer las misiones, aquí, afuera, donde nos manda el Señor, trae gozo y llenura del Espíritu, aún a pesar de la persecución. Terminamos con versículos 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, ¿qué dice? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos, ¿qué dice? Estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Qué gozo es decir, estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Una advertencia: la carne no quiere, el diablo no quiere, pero usted tiene un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que usted, cuando tiene pereza, ¿verdad?, de ir a trabajar, qué pereza, pero si no trabajo no me pagan. Cuando la carne diga, qué pereza salir a hacer lo que tengo que hacer, predicar el evangelio, usted diga, Señor, voy a ir porque es tu mensaje. Y aunque no estoy del mejor ánimo, el evangelio, que dice, no se fundamenta, no se sostiene en el ánimo de los creyentes, se sostiene en el poder de Dios. Así que cuando vamos, salimos y predicamos, nosotros deberíamos estar llenos de gozo y el Espíritu Santo para seguir más y más y más y más. Una pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿qué está impidiendo, Señor, que yo haga tu obra? ¿Por qué se ha cortado el gozo y por qué se ha cortado la llenura? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar una decisión. Incline ahí su cabecita y cierre sus ojos para terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra y la oportunidad que nos das de predicar las buenas nuevas. Que este mensaje toque nuestros corazones, y creo que el evangelio no está más claro que lo que Pablo predicó aquí en Hechos capítulo 13. Pero también, Señor, la actitud de los que creyeron es digno de imitar. Personas que se regocijan y glorifican la palabra tuya, Señor. Personas que se han, Señor, tomado una decisión firme, se han sostenido, han tomado la decisión de decir, yo predicaré las buenas nuevas, yo difundiré el mensaje y estaré lleno de gozo y del Espíritu aún en medio de la persecución. Señor, heme aquí, envíame a mí. Estimado hermano, oyente, si usted ya tiene a Cristo como su Salvador personal, hoy es un buen tiempo para fijarse una meta y un reto y decir, yo necesito predicar este Cristo. Pero si usted no tiene a Jesús, hoy es un buen tiempo para decir, yo quiero a ese Salvador. Así que yo lo quiero invitar a que tome un minuto, mientras que viene el pastor para acá, y reflexione en esto. ¿Qué pasos debe tomar? ¿Necesita salvación o necesita predicar la salvación?